Números racionales. Introducción. Cuando exploramos el conjunto de los números naturales, representados por la letra n, descubrimos que estos satisfacen operaciones de adición. Sin embargo, la necesidad de abordar operaciones más complejas, como la resta, nos llevó a ampliar nuestro conjunto numérico. Así, dimos paso al conjunto de los números enteros, representado por la letra z. Con los números naturales y enteros, logramos abordar operaciones de resta y la multiplicación. No obstante, enfrentamos desafíos al intentar dividir ciertos números enteros, ya que estas divisiones no eran siempre posibles dentro de este conjunto. Surge, entonces, la necesidad de extender nuestro conjunto numérico a los números racionales, representados por la letra q. Este conjunto introduce numerales conocidos como números fraccionarios y nos permite realizar divisiones que previamente no eran posibles en los números enteros. Números racionales. Definición. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos enteros, a y b, donde b no es igual a 0. En otras palabras, si dividimos un número entero a por otro número entero b, que no sea 0, obtenemos un número racional. Esto abarca tanto a los números fraccionarios como a los números enteros, ya que un número entero puede representarse como un número fraccionario con denominador 1. El conjunto de todos estos números racionales se denota con la letra q. La letra q proviene de la palabra quotient, que es cociente en inglés. Los números fraccionarios son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, a y b, pudiendo ser estos positivos o negativos, donde la división de a entre b no da como resultado un número entero. En los ejemplos presentados, los valores del lado izquierdo no son números fraccionarios, ya que, al realizar la división, el resultado es un número entero. A diferencia de un número fraccionario, una fracción es aquel número fraccionario de la forma a sobre b, donde a y b son enteros positivos, b es diferente de 0 y a no es divisible por b. En una fracción, a, que es el entero positivo en la posición superior, recibe el nombre de numerador, y b, que es el número entero positivo en la posición inferior, recibe el nombre de denominador. Los ejemplos mostrados a la izquierda no son fracciones, ya que no cumplen la condición de que tanto el numerador como el denominador deben ser enteros positivos. Es crucial comprender que no existen fracciones negativas. En su lugar, cuando nos encontramos con lo que parece ser una fracción negativa, en realidad estamos tratando con números fraccionarios. Recuerda que en el contexto matemático, una fracción es una expresión que representa una cantidad que es parte de un todo. Vamos a explorar la representación gráfica de una fracción mediante el siguiente ejemplo. ¿Qué significa la fracción 3/5? Visualicemos un rectángulo que simboliza la unidad total. Este rectángulo se divide en 5 partes iguales, cada una correspondiendo a una quinta parte de la unidad. En este contexto, el numerador, que es 3, indica que debemos considerar 3 de esas partes. Por lo tanto, sombrearemos o colorearemos 3 de las 5 secciones. Esta representación ilustra la fracción 3/5, donde tomamos 3 partes de un conjunto dividido en 5 partes iguales. El numerador, 3, que especifica cuántas partes, mientras que el denominador, 5, que indica en cuántas partes se divide la unidad total. En otras palabras, la fracción 3/5 significa tomar 3 de 5 partes. En este caso, estamos tomando 3 partes de un todo dividido en 5 partes iguales. Esta representación gráfica de la fracción 3/5 proporciona una forma clara y visual de comprender el concepto de fracciones. Veamos un nuevo ejemplo. Representación gráfica de la fracción 1/5. Imaginemos un rectángulo que represente la unidad total. Este rectángulo se divide en 5 partes iguales, cada una representando una quinta parte de la unidad. En este contexto, el numerador, 1, indica que debemos considerar una de esas partes. Así que sombreamos o coloreamos una de las 5 partes. Esto representa la fracción 1/5, donde estamos tomando una parte de un todo dividido en 5 partes iguales. El numerador, 1, especifica cuántas partes, y el denominador, 5, que indica en cuántas partes se divide la unidad total. En otras palabras, la fracción 1/5 representa una de 5. Es decir, estamos tomando una parte de un todo que está dividido en 5 partes iguales.
Veamos un último ejemplo de la representación gráfica de una fracción. ¿Qué significa la fracción 3/8? Imaginemos un círculo que represente la unidad total. Este círculo se divide en 8 partes iguales, cada una representando una octava parte de la unidad. En este contexto, el numerador, 3, indica que debemos considerar 3 de esas partes. Así que sombreamos o coloreamos 3 de las 8 partes. Esto representa la fracción 3/8, donde estamos tomando 3 partes de un todo dividido en 8 partes iguales. El numerador, 3, que especifica cuántas partes, y el denominador, 8, que indica en cuántas partes se divide la unidad total. En otras palabras, la fracción 3/8 representa 3 de 8. Es decir, estamos tomando 3 partes de un todo que está dividido en 8 partes iguales. Esta representación gráfica de la fracción 3/8 es una forma sencilla y visual de entender el concepto de fracciones. Y así concluimos nuestro recorrido por el fascinante mundo de los números racionales. Espero que hayan encontrado útiles y esclarecedoras nuestras exploraciones teóricas en las matemáticas. Recuerden siempre la importancia de tener una comprensión sólida de los conceptos teóricos. No solo nos ayuda a resolver problemas matemáticos, sino que también sienta las bases para un aprendizaje más profundo y duradero. Si disfrutaron de este vídeo y desean explorar más conceptos matemáticos, les invito a suscribirse al canal Educación Matemática. Aquí encontraremos juntos un sinfín de desafíos y descubrimientos matemáticos. Agradezco mucho su participación y tiempo. Hasta el próximo vídeo, exploradores matemáticos.